ha llegado el momento serio de la revista, así que vamos a tener un tema muy importante en el tema central. Y hoy vamos a hablar de un día como hoy se celebra la cero discriminación, así que vamos a ver un video para que aprendamos un poquito más y después vamos a desarrollar el tema como se debe con una invitada especial. Así que vamos a ver este video. La discriminación es el comportamiento social, es el trato de desigualdad hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, entre otros. Se ha definido a la discriminación como un trato o consideración. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías, pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque hay muchos casos en los que estos grupos no son pequeños. Existen tradiciones políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países e instituciones en todas partes del mundo, incluso en territorios donde la discriminación está mal vista. Hay distintos tipos de discriminación, como por ejemplo, discriminación por edad, discriminación por género, discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, contra el varón, por origen étnico, por discapacidad y discriminación por orientación sexual, entre muchos más. Bueno, importantísimo saber, tener conocimiento de todo esto que está pasando en el mundo y que se da hasta el sol de hoy. Así es, Elton, y es que estamos hablando de que hoy es el Día Mundial contra la Discriminación y estamos viendo que hay varios ejemplos, no solo en un punto donde se da la discriminación, sino que se hace en un círculo grande, donde no solo a la mujer, no solo a los niños, no solo a los adolescentes, sino que en lo laboral, en lo étnico, se da más en lo étnico, fíjate. Sí. Estábamos viendo también de que hay discriminación contra el varón, hay discriminación en tu trabajo, hay discriminación en muchos lados, y es que hoy, ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, la discriminación, y pues, ¿por qué se da eso? Hay países que no lo aprueban, pero igual se da. Así es, pero para tocar este tema tenemos a un especialista también y agradecemos de antemano el hecho que se haya tomado el tiempo, para poder tocar este tema, y ya la tenemos vía Zoom. Ella es Soledad Altamirano. Buenos días, gracias por estar conectada con Café Caliente. Muy buenos días, Elton, mucho gusto, saludos a todos en cabina. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando de la discriminación. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver discriminación en el lugar donde usted laboraba? Sí. Yo soy docente de una universidad y, como ustedes saben, llega toda cantidad de estudiantes de todas las regiones. Tenemos muchos estudiantes de las etnias, por ejemplo, Misquitos, Tahuacas, Garífunas. Y ahí se ve, de parte de los mestizos, se ve la discriminación hacia ellos. A mí me parece que es una falta de educación, hacerle conciencia al niño desde la escuela que todos somos iguales y que no tienen por qué ver de menos a la otra persona solo porque sea de otra etnia. Lo que decía en cabina, por ejemplo, que no solamente hay discriminación racial, hay discriminación incluso de inteligencia. O sea, el menos inteligente le hace discriminación al más inteligente. Entonces es un tema bien amplio este. Bien, podemos ver, bueno, en su ámbito donde usted laboraba, nos está diciendo específicamente, por ejemplo, a la gente misquita. ¿En qué afecta, por ejemplo, una persona a un misquito? ¿En qué le afectaba? ¿Se retiraba, por decir, de las clases? ¿En qué afectaba realmente la discriminación? En su estado emocional. Su estado emocional. Lo vende más, Elton. Es que el problema es que, aunque nosotros estemos en el mismo país, ellos tienen otra idiosincrasia, otras costumbres muy diferentes a nosotros. Entonces, a veces el idioma es elemental porque su lengua es la misquita, no es la española. Entonces, cuando ellos vienen acá, a veces no entienden cuando el profesor está explicando la clase, porque ellos están acostumbrados a hablar misquito, o los garífunas en su zona hablan garífuna, y en los tahuacas, por ejemplo. Entonces, cuando ellos vienen acá,
tienen problemas porque no son puntuales. Por ejemplo, vamos a reunirnos para hacer un trabajo y ellos no llegan, los miquitos. Entonces, es que son haraganes, que son ese que. Entonces, eso es como bien chocante para ellos y se sienten mal. Siempre andan en grupos, siempre andan los miquitos en un lado, los garífunas en otro lado, porque se sienten discriminados por parte del resto de estudiantes que son mestizos. Ahora, ¿usted cómo se daba cuenta, por ejemplo, de que una persona estaba padeciendo de discriminación y qué hacía, qué acciones tomaba para poder ayudar a este tipo de personas? Bueno, Elton, cuando uno los pone en grupos, a trabajar en grupos, casi siempre ellos comentan de que no quieren trabajar con X o con Y estudiante. Entonces, es bien difícil eso porque, como les digo, y no solamente es con los grupos étnicos, también hay discriminación. Por ejemplo, la universidad atiende gente sorda, ciegos, con parálisis cerebral. O sea, hay una atención a la diversidad, hay un programa que se llama Atención a la Diversidad aquí en la universidad y que es por medio de ahí donde nosotros nos apoyamos para poder atenderlos. Es de hablar con estudiantes, por ejemplo, a los gays no los quieren en grupos y los aíslan, entonces esa es discriminación. ¿Se da todavía, Fíjate que es bien interesante porque está comentando ella de las etnias y está comentando sobre el estereotipo en las universidades en medio de la educación, pero de qué manera se puede evitar ser discriminatorio o discriminar a una persona, o sea, de qué manera podemos también no recibir la discriminación. Bueno, una de las partes de que uno puede recibir discriminación tiene que empoderarse. O sea, nosotros debemos empoderarnos, nosotras como mujeres, por ejemplo, y demostrar que tenemos las mismas capacidades que los demás. Los gays son los que tienen otras preferencias, pero ellos son iguales o son muy capaces, igual que el resto de personas. Entonces, a mí lo que me parece es falta de educación. Si nosotros empezamos desde los niños en la escuela a enseñarles por qué razón no se debe hacer esto, o por qué tenemos que es el respeto. O sea, la discriminación no es más que falta de respeto. Yo, ¿por qué voy a discriminar a alguien solo porque sea mejor que yo, por ejemplo? Pero hay el caso. O por qué discriminar a un tahuaca porque no sabe muchas cosas. No nos vayamos largo, Elton. Aquí los grupos étnicos viven en la más pura miseria que hay en este país. Wow. Y nadie se preocupa. O sea, por ejemplo, los tolupanes. Los tolupanes viven en extrema pobreza. ¿Y quién se preocupa por ellos? Nadie, pero sacamos la cara diciendo que tenemos grupos étnicos, pero ellos deberían de estar bien. O sea, deberían de existir leyes y respetarlas, porque no solamente que existan, hay que respetar esas leyes y darles el lugar que les corresponde. Ellos están discriminados, por decirlo así, porque no reciben apoyo. Claro, no necesitan, nadie les brinda la ayuda que necesitan. Son esos pequeños grupos que estábamos viendo en la nota, que pues como mineros se le dicen, algo así, que están como al otro lado de la sociedad, y eso, o sea, a nosotros nos pueden discriminar el día de hoy por la forma en la que andamos vestidos, pero a mí me gustaría saber, ella dice que por la educación le vamos fomentando a nuestros hijos desde que van creciendo, pero a mí me gustaría saber de qué manera podemos evitar, porque hay países que no lo apoyan. Soledad, bueno, realmente usted tocó el tema de los gays. ¿Cree que ese es el mayor, es que no sé cómo formular la pregunta, pero cree que al gay es la persona que más se le discrimina? Fíjese, Elton, perdón, es bien penoso lo que voy a decir, pero los que más discriminan a los gays son sus propias familias, son sus propios padres. Es la misma familia. No debería, eso no debería de existir. Ellos no quisieron ser gay. Lo que pasa es que la gente no lee.
no investiga. Si nosotros investigáramos más por qué surge ese problema, por qué ellos son gays, ellos no quisieran, porque son discriminados, porque saben a la sociedad que se van a enfrentar. Pero ¿quiénes son los primeros que los discriminan? Las familias. A los primos les da pena decir que tienen un primo gay. A los papás no lo aceptan. Entonces, eso es y eso es lo que le digo, falta de educación. Ahora, Soledad. Ellos. Dígame. Soledad, algo muy importante, ¿qué tanto le afecta, por ejemplo, a una persona en el cerebro, emocionalmente, el ser discriminado psicológicamente? Hay gente que ha tomado hasta la decisión de matarse por ser discriminado. ¿Cuál es la parte? A mí me gustaría saber cuál es la parte de la sociedad o del mundo entero, qué parte es la más discriminada de todo, que se diga, se tiene ese número, que ese porcentaje es, digamos, el 10% del 100% son los más discriminados en todo el mundo. Yo creo que nos vamos por los homosexuales. Yo creo que ese es, si no me equivoco. ¿Verdad, Soledad? Lo que pasa es que hay mucho. Elton, mire, por ejemplo, a las empleadas domésticas se les discrimina por ser humildes. Así es. A los cortitos se les discrimina por ser cortos. O sea, mucho estudiante, en el caso nuestro de la universidad, se retira, deja sus sueños a medio palo porque no le permiten ser quien es. O sea, el tema de la no discriminación es bien amplio. O sea, por todo te pueden discriminar por todo. Y recuerde que también las edades influyen. A un adolescente, por ejemplo, que es discriminado, le afecta un poco más tal vez que a una persona que es mayor. ¿Cómo podemos ayudar a un adolescente que está padeciendo de discriminación y que se calla? Empoderándolo, empoderándolo. Es que eso es todo. Si usted empodera a su niña desde pequeña o empodera a su niño desde pequeño, entonces él no va a tener problemas. Así es, y que, digamos, alguna vez usted, ya para finalizar este día de hoy, hablando un poco del tema de la discriminación, ya una pregunta hacia usted dirigida, ¿alguna vez ha recibido usted discriminación de parte de alguien? Pues yo creo que no, porque es que yo he sido peleona, o sea, yo he sido empoderada. Con carácter, usted Sí, he sido empoderada. Entonces, si a mí me van a decir algo, yo me pongo, pues, no, si no, ya estuviera muerta. O sea, ya hace tiempo me hubiera suicidado. Esto es lo que pasa, que la gente a veces, como no empoderan, miren, el empoderamiento se da en la casa y desde chiquito. Usted vale, usted hace esto, y, o sea, felicitar al niño por lo que hace y no verlo de menos. Es bien difícil esto de la discriminación y del empoderamiento, pero está en nuestras manos, tanto como padres, como parientes, empoderar al niño desde chiquito y luego como educadores en las escuelas y en los colegios, en la universidad. Hay que ser un poco más tolerante y, por supuesto, empoderarse, como nos dice Soledad, para poder cambiar todo esto que sucede. Muchísimas gracias, Soledad Altamirano, por aceptar la invitación del día de hoy del tema central. Un día como hoy se celebra la cero discriminación. Así que vamos a estar leyendo los mensajitos que la gente nos ha enviado más adelante, así que con esto culminamos el tema central. Con esto culminamos y es un tema muy largo, un tema muy importante que tocar, pero nosotros le ponemos una pausa a este tema para nosotros continuar